Ya, entonces, en esta segunda sesión, en la tercera sesión, parte 2, vamos a enfocarnos ahora de aquellas cosas, de aquellas actividades importantes que a veces no se practican de manera, podríamos decir, planificada o frecuente, porque una cosa es hacer mantenimiento preventivo, la otra es aplicar algunos métodos predictivos, pero en algunos momentos se debería aplicar las pruebas a los elementos de tierra, a los elementos de motorizados, a los elementos de transformación, a los elementos de conducción, los cables. O sea, hay un montón de elementos de un sistema eléctrico, de una instalación, que necesitan ser probados en cierta manera para poder verificar si estos todavía mantienen sus estándares de calidad, ¿no? Y o de operación. Si un transformador pierde sus características aislantes o su aceite eléctrico pierde sus características o ya comienza a tener más defectos en sus parámetros, ya podríamos decir que ya no es correcto, ya podríamos estar tendiendo a una falla potencial, ¿no? Entonces, disculpen, eh, disculpen, hay interferencia. Ya, se fue la interferencia. Por favor, les agradecería no tener un poco de... Ya. Entonces, este es el contenido que vamos a practicar hoy día con respecto a esta sesión. Y empecemos por lo que aquí dice la normativa vigente, ¿no? La normativa vigente respecto a estas pruebas, ¿no? En realidad, el Código de Utilización 2006 indica que las inspecciones iniciales o periódicas deberán ser efectuadas por la autoridad competente, siendo esta cualquier órgano designado por ley. Habla de que estas inspecciones que se deben realizar deben ser efectuadas por personal calificado, debidamente registrado y acreditado por la entidad autoridad. Bueno, podemos decir, el Código de Utilización establece que deben hacerse inspecciones por personal calificado. O sea, siempre es bueno hacer inspecciones a las instalaciones en la cual pueda ver la posibilidad de encontrar alguna deficiencia. En esa misma regla establece que todas las instalaciones eléctricas deben ser objeto de mantenimiento oportuno por personal calificado y, y además indica de que para establecer el funcionamiento adecuado y seguro de todas las partes de la instalación eléctrica deben hacerse dice, y seguro de todas las partes tales como las protecciones, los aislamientos, los sistemas, o sea, disculpen, establece que deben ser mantenidos esos sistemas, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente que son funciones clave, ¿no? Sobre todo los sistemas de puesta a tierra, los de aislamiento, y bueno, acá no se habla de las conexiones porque las conexiones realmente no se hace mantenimiento, pero pues, son parte del sistema de continuidad, ¿no? En el código suministro habla de que de acuerdo al manual de operación, las líneas y equipos deben ser sometidos a pruebas prácticas, dicen, pruebas, habla de pruebas, ¿no? Para determinar si es necesario efectuar mantenimiento. Entonces, hay muchas cosas acá que ya se van mencionando de manera muy puntual por el código, que nos hace pensar ya de la importancia de la prueba. Y acá hay otra frase también de una nota en la normativa del Código de Suministro que indica todos los cables, equipos eléctricos y otras partes de la instalación eléctrica en cumplimiento de este código cumplirán con el mantenimiento preventivo que servirá de base para todo el trabajo de preventivo. Entonces, habla de un mantenimiento preventivo. Entonces, el mantenimiento predictivo también hay que ser consciente de que muchas de estas son pruebas, ¿no? O sea, son análisis. O sea, y otra vez de una prueba tú puedes estar encontrando una tendencia a que un parámetro, por ejemplo, el aislamiento de un motor,
Si lo mido regularmente y veo que su aislamiento va degradándose, eso ya es una tendencia que ese motor puede terminar fallado, ¿no? Puede tener fallo. Y bueno, empecemos con el primero, que es la resistencia de puesta a tierra, ¿no? En realidad, las instalaciones pueden contar con pozos de tierra verticales, horizontales, pueden contar con mallas, y básicamente el concepto de la puesta a tierra se había indicado que en un punto previo, que pueden ser dos, puede ser de una tierra de servicio o dos funciones, una que es la tierra de servicio y la otra que puede funcionar como una tierra de protección. Sea cualquiera de los casos que se den, la, el principio es inyectar corriente hacia un punto lejano, muy lejano, que no interfiera con las caídas de potencial o de las curvas de potencial de las varillas, y permita de que yo a un punto determinado, mida tensión o potencial. Internamente el medidor o el instrumento aplica una ley de Ohm y establece cuál sería la resistencia del pozo. A través de este principio, él mide la resistencia. Eh, Este es un poco el principio, aquí explica más o menos el principio de inyectar en una varilla auxiliar H una corriente y medir un potencial. Y esta es la conexión del contacto de tierra del pozo, que es con la letra E. Acá lo podemos ver, ¿no? La varilla E, que sería la que quiero medir. S es la sonda de medición de voltaje y H sería la pica donde yo inyecto corriente en un punto lejano. Y miren cómo acá se establece una curva de potencial. Y acá también se establece otra curva de potencial. Entonces, la idea es que estos no se hagan tal así que se crucen, y ahí sí ya se generaría un problema de una medición no tan exacta, ¿no? Bueno, acá sigue explicando, dice, esta tensión es la cantidad de potencial que la corriente de prueba produce en la resistencia del sistema terrestre. Me está hablando un poco del procedimiento de la medición. De acuerdo, se conoce como caída potencial y el método es el más comúnmente utilizado. O sea, estamos ahí aplicando, que hay otras técnicas, pero en este caso el más común y el más práctico, el más efectivo y el más confiable es aplicar el método de caída de potencial. Acá tenemos un principio del método de caída de potencial que le llaman el 62%, bueno, en tanto así es que es 61,8%. Ese es el principio más básico de medición, es que si yo hago estas condiciones y este valor que coloco la sonda es el 61,8% de C, matemáticamente, o sea, a través de una formulación matemática, se ha determinado que sería el valor, podría, se entiende que teóricamente se encontraría el valor más preciso de lo que sería la resistencia del pozo que se quiere medir. Pues este concepto proviene de un cuidadoso desarrollo matemático, como estaba diciendo. Ahí tenemos una experiencia, y lo pongo para que se entienda de que la teoría es increíble, es una gran herramienta para poder entender luego en la práctica el comportamiento que se presenta con estos pozos. Este, por ejemplo, es una malla de una universidad. Tenía seis, creo, si no me equivoco, seis pozos unidos en malla. Y comenzamos a medir de acuerdo a la distancia, ¿no? De acuerdo a las distancias, comenzamos a medir de 1 metro, no sé si acá se logra ver. Y la idea es esto, que la varilla, que no haya si es que no hay este cruce de los campos equipotenciales, vamos a encontrar este comportamiento de los valores de tensión. Y miren, esto de acá, compárenlo con lo que yo obtuve al momento de hacer lo mismo. Y me encuentro acá con una zona plana. Es aquí la zona plana donde se logra determinar el valor eh, eh, pre- con mayor precisión de la malla de puesta a tierra, ¿no? Y lógicamente esto nos repercute en un valor de 0,30 ohm, ¿no? Es un valor bastante bajo, las mallas realmente tienen valores bajos, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de la importancia de aplicar estas curvas cuando realmente lo ameritan en el caso de mallas, ¿no?
Y en el caso de pozos se podría aplicar ese principio del 62% con suficiente precisión. Esto incluso se debería utilizar para sistemas de malla de puesta a tierra de estaciones de potencia, ¿no? Pero esta es la experiencia que se obtuvo en esta universidad de manera muy simple y lógicamente acá la clave era, también es ir a medir. Desde un principio uno tiene que evaluar para dónde me voy, porque si lógicamente comienzo a medir hacia un lugar donde de pronto la pared va a ser mi obstáculo para seguir haciendo mediciones, pues no me va a facilitar los valores. Uno tiene que planificar primero el área de donde se ubica la malla y considerando su entorno, hacer la medición. Eh, para más o menos tener claro esto, depende mucho de qué instrumento, de alguna manera también es un factor, qué instrumento utilizamos. Yo me acuerdo que compré un instrumento que me permitía medir las corrientes, la corriente de inyección y a la vez me botaba la resistencia de contacto de las picas, tanto de la que se coloca lejos para corriente como la intermedia de tensión. Y a veces ayuda mucho para ver cómo vas perfeccionando el valor, las condiciones para que logres tener un valor más adecuado. Aquí tenemos, por ejemplo, le preguntaba al chat GPT, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo altero algunas cosas? O sea, tengo una alta impedancia de las picas. ¿Qué pasa si la fuente no desarrolla mucha corriente para lo que quiero medir? ¿Qué pasa si la conexión a la varilla de que yo quiero medir está floja? O sea, más o menos acá ya se logra tener un aporte adicional de esta herramienta y mire lo que nos bota. Y esto yo les comento de manera como dicen, sin duda de lo que sucede en la realidad, ¿no? Cuando yo tengo alta impedancia, mal contacto de una de las picas. Si es la pica de corriente, acá dice, puede desplazar la zona plana y hacer que el 62% ya no sea representativo, ¿no? Y acá está la explicación más o menos de lo que podría pasar si es que yo tengo una alta impedancia de la pica de corriente, la que está lejos. Y se vuelven lecturas inestables, ¿no? Entonces, esto es lo que permite a nosotros llegar a entender cómo se debería entender la forma de hacer la mejor medición. La alta impedancia, por ejemplo, de una de las picas, mal contacto. Ahora, en el caso de potencial, o sea, ya no de la pica corriente, de un potencial, dice, en teoría el voltímetro tiene impedancia muy alta, por lo que la asistencia de contacto de P apenas debería importar, o sea, más impacto tiene, y eso yo les confirmo, más impacto tiene la pica de corriente, cómo esté conectado, qué tan firme, que la pica de potencial, ¿no? En la práctica, si el contacto es muy deficiente, aparecen microvoltajes de contacto, dice lecturas erráticas, puede también llevarnos a un valor erróneo. ¿Y qué pasa si la fuente no inyecta mucha corriente? La mía, por ejemplo, inyectaba 12 miliamperios. Hay algunos que miden 20 miliamperios, hay otros que miden más. Se entiende que mientras más miliamperios se puede lograr una mayor, podría decir, más consolidado la inyección de corriente y permite más estabilidad, ¿no? Mayor Más que precisión. todo, mayor precisión y sobre todo basado en la distancia. Lógicamente, si yo voy a medir con un telurómetro, una malla de puesta a tierra muy grande o muy sofisticada, no me va a servir de mucho, puede ser sufrir al equipo. O sea, depende mucho cuál es el nivel de tecnología del equipo de puesta del termómetro para que tú tengas la capacidad de poder medir muchos tipos de terrenos, sobre todo con más alta impedancia, con más alta resistencia. Y también ayuda mucho esto de la frecuencia, ¿no? O sea, siempre es importante tener valores de frecuencia que sean distintas a la red. Eso permite que no haya algunas interferencias. Algunos equipos vienen con estas opciones, ¿no? ¿Y qué pasa si yo no lo conecto bien a la varilla, o sea, al electrodo al que quiero probar, ¿no? Dice, el terminal flojo añade una resistencia de contacto en serie justo en el punto de referencia, justo en el punto de referencia. El equipo medirá resistencia aparente sobreestimado, ¿no? O sea, y eso sí, yo he encontrado muchas veces que es muy susceptible, es muy sensible. Si tú no haces una buena conexión ahí, vas a encontrar picos, vas a encontrar
y lógicamente esto necesita tener unos cables con terminales, a veces le ponemos hasta electrodo, ¿no? Para que tenga mucha presión, porque la presión es importante acá, ¿no? La presión de contacto. Bueno, también puede haber cables con óxido que puedan estar afectando la continuidad. Ahora nos pasamos al tema de los aislamientos, de la resistencia de aislamiento de los motores. Y lógicamente el aislamiento es, como les había comentado, es primordial que se mantenga en los equipos, porque es el que permite que las tensiones estén alejadas de las partes metálicas, para que no haya descargas. El aislamiento básicamente es la separación entre un electrodo de tierra y un electrodo de alta tensión. Ese es el principio. El aislamiento permite que eso se mantenga apartado de la tierra. Y bueno, también tienen un circuito. No se olviden que todas las mediciones que se hacen en los equipos y en los sistemas están basados en un circuito. En el caso de la resistencia de puesta a tierra, es una ley de Ohm. Inyectas una corriente y mides un voltaje, y mediante la ley de Ohm estableces una resistencia. En el caso del aislamiento ya aparecen dos conceptos, ¿ya? Un efecto capacitivo y un efecto resistivo. Ya hay dos conceptos de lo que tú vas a medir, la carga que vas a medir, ya no Entiendo. solamente está involucrada una resistencia como un pozo, sino en este caso ya estamos involucrando también un efecto capacitivo. Entonces, es importante observar que el objeto bajo prueba está representado por una resistencia en paralelo con un capacitor. Esto quiere decir que la corriente que circula por el circuito no solo depende de la resistencia, sino también de una capacitancia. Entonces, vamos a ver si está por aquí. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo, ¿no? Si yo mido con 2500 voltios y circula 10 microamperios, entonces yo podría estar hablando de que esa resistencia de ese aislamiento debe estar por el orden de los 250 megaohmios. Pero esto es desde el punto de vista resistivo. Pero por el otro lado, también existe un efecto capacitivo. Cuando tú inyectas, antes de inyectar el voltaje, los aislamientos están así, y de pronto se polariza. Ordenan. Se polarizan, y cuando ya llega a polarizarse al 100%, ya no se inyecta ningún tipo de corriente, logra pasar por ahí. Entonces dice, cuando tiene un aislamiento sin aplicar voltaje, las cargas están así, al azar, y luego se polarizan. Entonces, bajo este concepto, lo que se hace es medir el voltaje y la corriente que circula por el circuito y por la ley de Ohm, y por eso también hay un principio de medición importante en los motores, que es el índice de polarización, porque esto de acá, este comportamiento de polarizarse tiene su comportamiento, o sea, es su tendencia. Vamos a ver ese gráfico, no sé si está acá. Eh, un ratito. Bueno, este es el motor, donde más o menos se puede indicar las partes del motor, y lo que se quiere es que donde está en el estator, básicamente los devanados estén totalmente aislados de la carcasa, ¿no? Por los aislamientos. Es decir, en el tema de aislamiento hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, se puede medir el índice de polarización, se puede medir la prueba de aislamiento, también hay el DAR, hay el descarga dieléctrica, hay tangente delta, hay varias pruebas que se hacen, pero las más comunes y las no destructivas son las que se van a comentar, que son estas tres. Son pruebas no destructivas en corriente directa, en las que un instrumento de medición llamado, bueno, Megar, porque fue el primero que creó este instrumento, o el principio de medición. El principio de medición consiste en que un voltaje de C conocido se establezca una corriente medida y por la ley de Ohm se obtenga un valor de resistencia. Entonces vamos a ver a un gráfico. Ahí está. Esta es la norma. Cuando alguien quiere saber cómo desarrollar las pruebas, ahí está norma de la IEEE en la que se interpretan los resultados, porque hay que interpretar, no se trata de tener valores, sino ver el comportamiento. Por ejemplo, acá vemos cómo la resistencia de aislamiento va subiendo, ¿eh? Va subiendo. La corriente, esta es la corriente relativa, la corriente capacitiva, y cómo la corriente de absorción va bajando.
y esta es la corriente de fuga, ¿no? Miren cómo la corriente de fuga se estabiliza. Que llega un momento en la que ya se estabiliza. Por más que tú le sigas inyectando voltaje, ya este ya no tiene ningún efecto. Entonces ahí termina su proceso de medición, ¿no? Entonces, en el caso de la resistencia de aislamiento, lo que se mide eh, es, eh, ese valor final después de un tiempo en la cual se amortigua cuando ya se polariza. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo es eso? O sea, realmente son 10 minutos, ¿no? O sea, por eso que el índice de polarización es la división entre este valor y el valor al minuto. O sea, si yo divido el valor en 10 minutos, lo divido entre el valor de un minuto, eso sería mi índice de polarización. Bueno, con respecto a los voltajes, también no hay que olvidar, eso también hay un desconocimiento. O sea, si yo tengo motores menos de 1000 voltios, es suficiente con 500 voltios para probar estas pruebas, y R y dar el IP, ¿no? O sea, ya para voltajes mayores de motores ya se aplican voltajes más elevados. En sí, en teoría, valores por debajo de 100 megaohmios ya deberían ser motivo de evaluación, ¿no? Estas son las fórmulas que establecen esa norma para el caso de cuáles serían los valores mínimos de resistencia, ¿no? En base a los KB. Estos son, ahora depende mucho de la fabricación. O sea, ha habido, parece, una tendencia de fabricación en los motores a partir de 1970 antes y posterior al año 1970. Esto es lo que les comentaba del IP, miren, esta relación entre la resistencia a los 10 minutos, entre la resistencia al minuto. Ahora, ¿qué pasa si en el camino hay una caída, por ejemplo, ¿no? Acá, cae y sube. O sea, no solamente se interpreta, hay que entender, la IEEE no solamente da el valor, no solamente depende del valor de la formulación, podríamos decir, sino también depende del tipo de interpretar el comportamiento de la curva. Y eso es lo que a veces vale la pena que se considere, ¿no? O sea, no solamente ver el valor que bota el instrumento, sino hay algunos instrumentos de medición. Por ejemplo, ese instrumento que lo estaba sorteando, le estaba informando ahí ese instrumento mide la curva mediante un software. Entonces tú, además de tener el valor IP, también tienes el tipo de curva, ¿no? Entonces ahí, aquí tenemos, el DAR es una modificación del IP para un minuto, ¿no? Que también tiene su criterio, ¿no? Para poder establecer si pasa o no pasa, ¿no? El IP con valor de 2 es aceptable. Cuando los valores son bajos de IP, ya te da un indicador de que el motor ya tiene cierta complicación de humedad. Bueno, estas son las experiencias que ha habido en el tema de megado de motores. No es una prueba muy simple, sobre todo en motores grandes, por la complejidad de desarmarlo, los terminales del motor. Estos terminales están totalmente firmes, fijos, a través ¿cómo se llama? Aislamientos importantes que le ponen, tanto de aislantes como se me fue la palabra, ese aislante, existe una cinta especial que le ponen a los terminales para darles mayor sujeción. Quita Entonces, vulcanizada. tinta vulcanizada, gracias. Entonces, el separar esto del motor no puede ser hecho por una persona que no tenga mucha experiencia o conocimiento, porque si uno no lo vuelve a dejar tal igual cuando lo desarmó, es posible que esto represente más adelante un punto de calentamiento, ¿no? Sobre todo en motores grandes que tienen altos niveles de corriente, ¿no? Por eso siempre es importante planificar este trabajo con personal que conozca este tipo de labores de motores. Y bueno, acá está el software y yo a través del software permito ver cuál es el comportamiento del índice de polarización, porque es lo que pide en el sector de hidrocarburos. Es muy importante pues esto de la prueba de los motores, porque lógicamente no se puede esperar que haya una chispa o descarga eléctrica de estos motores, ¿no? Por tanto se verifica siempre, ¿no? Bueno, lo que venía acá es más o menos de los transformadores. Los transformadores tienen una particularidad quizás poco distinta debido a que hay
existen dos lados, el de alta y el de alta tensión y el de baja tensión, ¿no? Y lógicamente hay varias formas, hay varias opciones que uno tiene que hacer ahí, alta con baja, alta con tierra, baja con tierra, y vamos a ver un informe de eso. Las inspecciones termográficas, que no dejan de ser importantes, sobre todo previas a los mantenimientos, porque son las que permiten establecer la detección de puntos calientes. Las inspecciones eléctricas que deben darse siempre, sobre todo en el tema de la verificación de los estándares. Muchas veces hay estándares que se pueden mejorar en el tema de los tableros, en el tipo de motor, en el tipo de transformador. Y las auditorías eléctricas, que no es muy común, pero que sí son vitales. Yo he podido tener la oportunidad de desarrollar dos auditorías y realmente son experiencias muy interesantes en el sentido de que las auditorías ven más allá, pues no solamente ven el tema de un tablero mal, por decir, con problemas técnicos de mala conexión, sino ya las auditorías van más allá, quizás van al programa de mantenimiento, las auditorías eléctricas van ya un poquito a la gestión, ¿no? O sea, ya va más en tema de estándares también, tema de estándares de intervención de los equipos. Entonces, a ver un momento, un momento. Veamos algunas. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer ¿cómo se llama? Alguna medición de megado de transformador, es importante siempre prever el formato. El formato es clave en esto, donde yo pueda poner todas las características del motor, del transformador, disculpen, la resistencia y, y tener claro los niveles de aislamiento con respecto a masa y también entre alta con baja tensión. O sea, esto es un poco no es lo mismo tener un formato para medir el megado de un motor eléctrico que para medir un transformador. Por eso, incluso hay que tener en cuenta las tablas establecidas para estos para saber si estas mediciones son correctas y si se tiene que aplicar alguna corrección por temperatura y algunas observaciones. Está conforme a la prueba realizada, sujeta a material proyectivo anual. Entonces, es importante tener los formatos establecidos. Para las pruebas, ese es lo más trascendental, es tener siempre, ¿cómo se llama? Los formatos totalmente, siempre definidos tal como se necesita, ¿no? Un ratito no lo veo, había abierto no lo veo. Ah, ya, acá está. Ya, no sé si lo pueden ver el informe, acá está. Compartir. No, todavía otro. Ya, bueno, acá estamos viendo un informe de inspección termográfica, en la cual también esto es importante hacerlo previo a los mantenimientos, sobre todo, y también puede ser bajo un programa de inspecciones, ¿no? Y eso me puede permitir tener unas temperaturas y de acuerdo a eso establecer si ya necesitan o si ya representan un riesgo, ¿no? También el transformador, también las conexiones. Cada uno de estos instrumentos tiene su software que permiten hacer este tipo de informes y nos ayudan pues a poder tener la idea clara de cómo debería ser cómo debería ser el procedimiento, ¿no? Para hacer una inspección. No logro encontrar, lo había abierto acá, pero no lo veo.
Un ratito. El, vamos a cerrar esto. A ver, un ratito, ratito. Creo que lo había abierto y me pareció que sí, pero no. Ratito. El, un ratito, disculpen. Mm, A ver, ahora sí vamos a ver. Este creo que es el... Ya, este quería mostrarles un informe del Megado, este que les había mostrado el formato. Y bueno, desconexión general del transformador. Este es algo muy, bueno, discutible, ¿no? Porque también así como en el motor es complicado desconectarlo, pero que todavía es manejable por el tema, sobre todo si no son motores muy grandes. En el caso de transformadores ya de media a baja tensión, los terminales, desconectar un terminal es bien laborioso, ¿no? Es bien laborioso desconectar un terminal. Y al final, volverlo a armar otra vez el terminal es otra labor que también tiene que ser tediosa, ¿no? Entonces, a veces, esto es lo que representa a veces un problema o un riesgo, intervenir un transformador para hacer un megado. La aplicación de aterramiento del transformador también es importante. Hay que aislar el aterramiento y cortocircuitar los bordes de media y baja tensión. O sea, la primera labor de hacer es esto, cortocircuitar tanto en alta como en baja. Y con eso ya las conexiones van de acuerdo a... Ya, entonces acá tenemos, dice, conexión de cables de prueba para medición de resistencia y aislamiento entre bobinas. Este es para medir alta con baja, mira, estando el equipo aterrado. ¿Mm? Esta otra conexión es para medir entre bobinas MT y masa. Acá lo pongo, lo aterro, acá el terminal, y con eso mido alta con MT y la masa, Y porque todo más. está conectado a tierra, y masa, todo está conectado a Correcto. tierra. Y en el otro caso, al contrario, la masa del transformador en alta tensión, todo lo pongo a tierra y el otro lo conecto al lado de bajo. Esta es la forma correcta de la que se tienen que hacer las mediciones para poder encontrar. Y las tensiones aplicadas también están de acuerdo a la norma, ¿no? O sea, también, ¿no? De acuerdo a la ANSI neta. Aquí hay otra, mientras la IEEE te hace referencia a las pruebas de motores, aquí tenemos la ANSI neta, ATS, que está en internet, se puede ubicar, y también te dan ciertas referencias de los resultados también, porque acá tienes que evaluar los resultados. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, es importante, entonces vamos a concluir que son tres cosas importantes. Primero, antes que tú vayas a medir, tienes que tener un formato establecido, ¿ya? Segundo lugar, tienes que saber, bueno, el formato ya te va a decir cuáles son bueno, si en el formato tienes la forma de conectarlo, mucho mejor todavía, mucho más preciso, que tú tengas esto ya claro en el formato. Segundo lugar, también tienes que tener un instrumento calibrado y que lo conozcas también, porque eso me ha pasado. Muchas veces prestan un telurómetro, un megómetro, no lo saben utilizar y para colmo, eh, está mal logrado o algo tiene. O sea, antes de que tú intervengas un equipo, tienes que tener
la garantía que el equipo está en óptimas condiciones para ser utilizado. Entonces, si tú haces esas tres cosas o consideras estas tres cosas y tienes la normativa también para saber en qué situación tú puedes decir está bien o está mal, tú estarías dando un informe correcto de una prueba de megado de un transformador. Al igual también que los motores, si tienes un buen instrumento que te permita asegurarte de que el equipo está trabajando en condiciones correctas, si tienes un formato adecuado y a la vez tienes también la normativa que te puede amparar en hacer una evaluación si está bien o mal, vas a ganar. Bueno, en el tema de la puesta a tierra tiene otros criterios, mucho más, tiene unos criterios mucho más específicos en el tema de que para casas necesitan 25 ohmios, según la norma establece eso, si tú utilizas diferenciales, pero ¿qué pasa si estás en un tomógrafo o estás en una máquina especial y ahí necesitas tener resistencia mucho más baja? Si estás en una situación de potencia, puede llegar incluso a los 0.2 ohmios, 0.3 ohmios. O sea, mucho va a depender de, en qué situación te encuentres, ¿no? Quería terminar esta sesión mostrándole un informe de auditoría eléctrica eh, que se realizó, pero no logro encontrar en qué lugar debería estar esto. Espera, se llama, nos dejé un ratito. Entonces, esta es una auditoría hecha a una planta industrial y lógicamente, más que todo lo que uno ve es, tienes que ver cuáles son tus criterios de auditoría y tu metodología, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los criterios de auditoría son normas como el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está vigente, el Código Nacional de Utilización. Podría ser que si tuviera instalaciones de media tensión importantes como producir Pacasmayo, un usuario en alta tensión, tendrías que incluir el de suministro, ¿no? También puedes considerar normas internacionales, que la SANSI, la NEMA, la IEEE. Y si tienes sistema de gestión de empresa, también tienes que considerarlo de tu manera, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles son los criterios? Va a haber situaciones de oportunidades de mejora, observaciones menores. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, por mencionar uno, hay una observación mayor, dice. En tablero de llegada del transformador se observa que la llave diferencial se encuentra puenteada y se ha medido corriente de fuga de hasta 50 miliamperios. Por ejemplo, aquí habían puenteado un diferencial. Por ejemplo, ya esa es una observación mayor al sistema de seguridad, ¿no? Esas cosas son las que determinan las auditorías. Mientras una inspección trata de enfocarse en que tú tengas un tablero de acuerdo a la norma bien establecido, que tengas, que cumpla, bueno, incluso hasta defensa civil, ahí deberías que esté con su frente muerto, que tenga su director de circuito, o sea, es una inspección de acuerdo a un estándar, ¿no? En la auditoría ya vas más allá en el contexto que tienes que repercutir si falla el sistema de gestión de mantenimiento y el de seguridad que está involucrado. Acá tenemos también, se medían corrientes de fuga, justamente con eso se comprobó que por eso lo habían puenteado, para que no dispare el diferencial. ¿Qué más? Hay un reporte 2 que incumple esta norma. Dice, en la zona de lavado, miren, acá en la zona de lavado, y lavaban, decía, hay tableros de 440 voltios, los cuales presentan las siguientes condiciones. No cuentan con conexión a tierra, estaban desconectados a tierra, lo cual representa un alto riesgo de descarga eléctrica considerando que la zona es de alta humedad. O sea, estos tableritos acá eran de 440 voltios y están implementados con un interruptor magnético de tensión de 400 voltios. ¿Mm? Ve, si se dan cuenta, aquí la tierra está mochada, está cortada. ¿Ah? Esto es un modelo de auditoría eléctrica. eh, Ese es un alto riesgo, por ejemplo, este es un reporte 3. Dice, tomacorriente industrial que se conecta a tablero de utilización no cuenta con conexión a tierra. ¿Mm? Ve, está cortada la tierra. Acá se hizo una prueba del diferencial, ¿me acuerdo? Se hizo una prueba del diferencial. Y bueno, mira cómo hacen estos empalmes. Dice, se ha identificado en varios tableros y equipos la práctica de desear condiciones subestándar de empalme, ¿no? En condiciones de puesta a tierra, mira. ¿Cómo vas a unir una puesta a tierra bajo este concepto, ¿no?
Entonces, hay aspectos, mira, acá también había un contacto falso, acá también se ve que está mal conectado la tierra. Entonces, eso es lo que se practica en una auditoría. O sea, se encuentran un montón de cosas y, lógicamente, si tú puedes llevar instrumentos que te faciliten identificar los problemas, en buena hora, ¿no? Hasta una cámara termográfica podrías llevar para que... Y hay otra acá que de alguna manera, ya que estamos ya hablando del tema de auditorías, este creo que es, sí, pero este no es la mía, pero un ratito, esta creo que no es la mía, este creo que es, ya, este creo que es la mía, tampoco. Bueno, también podemos, aunque esta no fue la que yo realmente elaboré, pero es una experiencia. Hay una auditoría también hecha a una minera y también se practican los mismos conceptos. Evaluar los estándares de instalación, evaluar el nivel de incluso la capacitación, ves en la auditoría, se me está yendo. También puede ser que tú encuentres un personal, es lo que pasó en el Caña de Anacocha, que había un personal eléctrico que yo le dije, oye, ¿cómo lo utilizas tu revelador? Habían comprado reveladores, o tenían reveladores, ¿no? Y el señor no sabía utilizarlo. Ya ese también forma parte de una observación en el tema de una gestión de mantenimiento eléctrico. Y bueno, acá también evalúa el nivel de hallazgos y, y acá también existe, por ejemplo, acá se observó el trabajo de tres transformadores al menos el 50%, considerando que los equipos eléctricos motores no deben trabajar entre el 65%. Ya, también incluso están viendo el tema de la eficiencia, ¿no? O sea, ya realmente la auditoría es un nivel superior porque reúne todos los conceptos, seguridad, eficiencia, confiabilidad y todos ellos, ¿no? Acá hay una conformidad mayor, por ejemplo, observé cerca de la sala de generadores un tablero que, entre otros, alimenta una bomba de agua y que no tenía sistema de enclavamiento por seguridad, el lockout. Ellos manejan mucho ese tema de lockouts. No tienen esto, eh, es una falta grave. Realizar mejoras respecto a las protecciones. Y una de las cosas que encontré allá en Yanacocha era increíble, era que confundían mucho la tierra de servicio con la tierra de protección. Ese era también uno de los aspectos que se encontró ahí en Mina. Y bueno, pues de alguna manera era una